Hola, vamos a hablar acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño. Mi nombre es Leslie Carolina Ortiz Mendoza y soy del grupo Tercero 1. Primeramente, la definición de niño se considera como toda persona que es menor de 18 años. En la Convención nos dice que no se puede privar de los derechos a los niños, ya que todos son importantes y todos estos derechos están ligados entre sí mismos. No debe de existir ningún tipo de discriminación hacia los derechos de los niños por ningún motivo, ya sea pues de donde vengan, en donde vivan, su lengua, su religión, su aspecto, su sexo, si tienen alguna discapacidad o estén en alguna condición económica diferente a los demás, porque pues esto viola sus derechos y pues por ende los adultos deben de dar siempre lo mejor para los niños para que pues se sientan bien. Y pues bueno, ya que tocamos este tema importante, como adultos se debe de pensar en cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones que pueden afectar a los niños y a las niñas. La parte que le corresponde a los gobiernos es hacer cumplir este tipo de derechos para que los niños se puedan sentir mejor. ¿Y cómo es eso? Que los gobiernos deben de asegurar a los niños para que puedan sobrevivir y pues obviamente que crezcan en un potencial pues muy grande. Ahora hablamos también acerca de lo que es su nombre y su nacionalidad. Cuando un niño nace, se le debe de otorgar un nombre y una nacionalidad para que el gobierno lo reconozca pues legalmente. Asimismo, se debe de tener derecho de que los niños conozcan a sus padres y que obviamente sean cuidados por ellos. Esto conlleva tener una identidad en donde se establece su nombre, su nacionalidad y sus familiares. También existen casos en donde los niños pueden vivir en un país y los padres de familia en otro país. El gobierno aquí tiene como obligación permitir que las familias viajen pues mutuamente para que no se desestabilice esa conexión y esa convivencia entre las familias. Algo muy importante que a lo mejor en México no se toma mucho en cuenta es que la opinión de los niños debe de ser muy respetada. Los adultos deben de escuchar a los niños cuáles son sus inconformidades, cosas que le molestan y atender a ello y pues que los niños no sean ignorados. Los niños también tienen derecho a compartir sus sentimientos con libertad. Lo que lleguen a sentir, ya sea positivo o negativo, lo pueden expresar de muchas formas, ya sea dibujando, escribiendo, hablando, contando o pues cualquier otro medio también. Hay un tema en el que se puede entrar mucho en discusión, mucho en debate, pero los niños deben de tener derecho a elegir o expresar acerca de sus opiniones, de su religión. Pero aquí pues obviamente las familias, el rol que cumplen es que solamente deben de orientar a los niños y dejar que ellos elijan. También pueden ser parte de grupos o de organizaciones de cualquier situación o de cualquier temática, ¿no? Siempre y cuando no afecten a otras personas y esto también contando con el punto anterior de la religión, sin afectar a las personas. También se debe de tener una protección a la privacidad. Cada niño debe de ser protegido de acuerdo a su vida privada y las leyes deben de proteger esa privacidad de los niños, de su familia y de su hogar también. Un derecho que se aplica hoy en día y que pues es muy moderno es el derecho a la información. Los niños tienen derecho a obtener información acerca de diversas fuentes, ya sea de la televisión, de internet, de la radio, pero siempre y cuando esté supervisado bajo un adulto y que esa información no sea dañina. Ahora hablamos de lo que es la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres es criar al niño. Si el niño no tiene papás, debe de pasar a ser criado por un tutor, pero siempre y cuando pues ese tutor tome más o menos el rol de lo que es un padre de familia. Algo que tristemente también se vive mucho hoy en día es la protección hacia la violencia familiar. En este caso, los gobiernos deben de proteger a los niños que sufren violencia. También pueden sufrir desatención por parte de la persona que está a cargo de ellos. Pero ahora nos hacemos la pregunta,
¿Qué pasa con los niños sin familia? ¿Qué pasa con los niños adoptados? ¿Y qué pasa también con los niños que son refugiados? Los niños sin familia tienen derecho a ser cuidados por otras personas que, siempre y cuando respeten su religión, su cultura y sus creencias. Cuando se entregan niños en adopción, lo más importante es hacer siempre lo mejor para ellos, y cuando un niño no puede ser adoptado en su país, también tiene derecho a ser adoptado en otro país. Para los niños refugiados, estos deben de recibir ayuda, protección y pues bueno, también deben de gozar de los mismos derechos que los otros niños, ya sea en su país o en otro país. Los niños con discapacidad deben de disfrutar lo mayor posible la vida, y los gobiernos tienen la responsabilidad de eliminar las barreras o los límites que haya, la famosa inclusión. Los niños también tienen derecho a la salud, al agua, al alimento y al medio ambiente. Deben de recibir las mejores atenciones de salud, los mejores alimentos, de una vida saludable y a estar en un entorno limpio y seguro. En caso de que los niños sean internados lejos de su hogar por alguna situación, el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo un cierto control y verificar que todo vaya bien con la situación por motivos de atención, protección o algún tratamiento de salud, y que el lugar en donde se encuentre el niño sea el más indicado, el más adecuado para él, depende de sus condiciones en las que se encuentre en ese momento. De igual manera, cada niño tiene derecho a la ayuda social y económica. Esto quiere decir que los gobiernos deben de proporcionar dinero u otro tipo de asistencia para ayudar a los niños de familias pobres. La alimentación, ropa y un hogar seguro es otro de los derechos de los niños, ya que tienen derecho a la alimentación, al vestido y a un lugar seguro donde puedan vivir de la mejor manera. El acceso a la educación. Cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debe de ser gratuita. Objetivos de la educación. La educación de los niños debe de ayudarles a alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, sus talentos y sus capacidades. Las culturas, idiomas y religiones minoritarias. Cada niño tiene derecho a emplear su propia lengua, su cultura y a practicar su religión. Descanso, juegos, cultura y arte. Todos los niños tienen derecho al descanso, a relajarse, a jugar y a participar en actividades culturales y creativas. Protección contra trabajos perjudiciales. Los niños tienen derecho a que se les proteja de realizar trabajos que sean peligrosos o nocivos para su formación, su salud o su crecimiento. Protección contra drogas nocivas. Los gobiernos deben de proteger a los niños para impedir que consuman sustancias tóxicas o que vendan sustancias nocivas. Protección contra el abuso sexual. El gobierno debe tomar medidas para proteger a los niños de la explotación sexual. En especial debe evitar que se obligue a los niños a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o con el fin de tomar fotografías o filmar videos sexuales. La prevención contra la venta y el tráfico. Los niños deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir el secuestro o la venta de niños, o que se traslade a los niños a otros países o lugares con el fin de explotarles. La protección contra la explotación. Los niños tienen derecho a que se les proteja frente a cualquier otra forma de explotación, otros modos de aprovecharse de ellos, aunque no se mencione expresamente en esta convención. Los niños detenidos. Los niños acusados de incumplir la ley no deben ser asesinados ni torturados, ni sufrir tratos crueles. Tampoco se les debe encarcelar de por vida ni encarcelarles con los adultos. La prisión debe de ser siempre el último recurso y se aplicará solamente durante el menor tiempo posible. La protección durante una guerra. Los niños tienen derecho a que se les proteja en las guerras. Ningún niño menor de 15 años puede alistarse en el ejército ni participar en estos conflictos. Recuperación y reintegración. Los niños tienen derecho a recibir ayuda cuando se les haya hecho daño, se les haya desatendido o maltratado, o hayan sufrido una guerra, para que puedan recobrar su salud y su dignidad. Niños que incumplan la ley.
Los niños acusados de incumplir la ley tienen derecho a recibir asistencia jurídica y un trato justo. Deben existir muchas soluciones para ayudar a estos niños a reintegrarse y contribuir con sus comunidades. Para los niños, la ley más justa. Cuando las leyes de un país protegen los derechos de los niños, mejor que esta convención, deben aplicarse esas leyes. Todo el mundo debe conocer los derechos de los niños. Los gobiernos deben informar activamente a los niños y a los adultos sobre esta convención para que todos conozcan sus derechos de la infancia. ¿Cómo funciona la convención? En estos artículos se explica cómo los gobiernos, las Naciones Unidas, en especial el Comité de Derechos del Niño, que es la UNICEF, y otras organizaciones colaboran para asegurarse de todos los niños, de que todos los niños gocen de sus derechos. Gracias por su atención.